Bueno, muy buenos días. Estimado auditorio, ante todo, muchas gracias por el tiempo y haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Que hoy tengamos una experiencia de contarles de la teoría a la práctica en dos mundos, especialmente, que fue la reforma pensional y la reforma laboral. Sabiendo que la reforma pensional se encuentra en el momento suspendida por dos devoluciones que ya lleva, ahorita está, sabemos que la Corte Constitucional la tiene suspendida hasta que no se suplan los vicios de trámite. Y después, superado ese punto, ese puntito que sigue, la Corte Constitucional va a revisar a fondo el texto en sí. O sea que en ese proceso podemos tener variaciones, en fin, nuevos escenarios en este mundo de la implementación de la reforma pensional. Y vamos a hablar de unos puntos específicos que nos llevan a la reforma pensional. Quiero precisar que aquí en la reforma pensional, aunque está suspendida, en Softland tenemos la reforma implementada. Pero ahí sale la siguiente inquietud. ¿Y cómo la tienen implementada si sabemos que está suspendida? Es un parámetro dentro del sistema que se activa o se desactiva. Ahorita la tendremos, no sé, año 3000, algo así, para que en el momento que ya esté en firme la podamos activar. O sea, el sistema ya lo tiene. Vamos a hablar de aspectos importantes, la experiencia, sobre todo en el enfoque de la experiencia, teoría a práctica y el tema de la reforma laboral. Bueno, ¿qué punto vamos a tratar aquí en reforma pensional? La reforma pensional, recordemos que tiene cuatro pilares, donde ¿cuál es el pilar que nos atañe especialmente? Fue el pilar contributivo, donde aportan los trabajadores y aporta la empresa con las diferentes variaciones que puede tener, exonerado, no exonerado, en fin, ese es el mundo que nos atañe. En el pilar de ahorro voluntario debo precisar que todavía le falta normativa al tema. Hay unos vacíos legales que los veremos ahora y ya vamos a entrar en materia en esto. Ahora, ¿qué nos interesa? Esta reforma pensional trabajó varios rubros. De hecho, sale un nuevo argumento, una nueva argumento de ley que expresa la ley y la resolución que incorpora a tratar, que es el tema del régimen de transición. Aquí, estimados clientes, ¿qué nos pasó? Recordemos que en junio ya estábamos listos, los clientes, la experiencia ¿cuál fue? Implementamos, instalamos en los ambientes de pruebas, salió la Corte, bueno, le emitió a la Corte Constitucional lo que pasó, que la devolvieron y quedó suspendida. Y quedamos en stand-by. Sin embargo, en ese trabajo que hicimos en junio, trabajamos con clientes beta, trabajamos en las implementaciones y en la mayoría de los clientes pues se quedaron allí para pasar a producción. En algo de énfasis que en el estándar como tal, para cualquier cliente nos contrata en este momento, incorporaría la reforma pensional, obviamente desactivada con un parámetro, pero lo incluiría. En esta experiencia debo hacer una acotación. ¿Qué es el régimen de transición? Es un tema donde dice que dado un número mínimo de semanas, ya sea para las mujeres o para los hombres, les cobijaría, tienen derecho, no obligatorio, tendrían derecho a continuar con la ley que está vigente actualmente. ¿Cuáles son esos? 750 semanas, 900 semanas por mayor o igual. ¿Qué nos pasó? Pero ¿esto quién lo va a manejar? ¿Esto realmente quién lo va a controlar? Las entidades del gobierno, los operadores de información, con las fuentes del gobierno, es que va a validar esto. Esto realmente lo hace el operador. Nosotros, ¿para qué lo necesitaríamos en el sistema? Porque en la reforma pensional hay un temita allí que dependiendo de este parámetro, te calculo unos porcentajes en fondo de solidaridad pensional o te aplico el régimen actual. Ese es en esencia. Entonces ahí hay un pequeño contradicción donde dice los operadores son los que se encargan de esto. Sí, es cierto, nosotros vamos a enviar la información, pero cuando ellos validen contra las entidades, bases de datos del gobierno,
Va a decir, no, tú no perteneces al régimen de transición, te vas a la nueva reforma pensional. Entonces, aquí preciso que por favor, estimados clientes, ¿qué nos pasó en junio? Pero a dónde le pido, ¿cómo hago con mis colaboradores para que me indiquen? Entonces, yo les decía, bueno, que nos entreguen las historias laborales. También nos dijeron, no, eso no es legal, es pedir las historias laborales. Entonces, importante que este tema personal, porque es un tema personal, yo debo saber en qué semanas estoy. Entonces, que nuestros colaboradores confirmen su, su estado de número de semanas, porque una semanita puede marcar la diferencia. Esto es un corte al 30 de junio, cuando la ley, si sale promulgada nuevamente, perdón, activada nuevamente, tal vez este 30 de junio cambie y, no sé, 30 de octubre, 30 de noviembre, ya sabe el otro corte que será con respecto a estos números de semana. Entonces es importante que nuestros colaboradores comiencen a gestionar, entren a las diferentes, a su entidad de FP, baje su historial, mire, ay, sí tengo, no, me faltan. Hagan de una vez esos temas porque sabemos que hay veces, aunque nosotros pagamos a las respectivas entidades, hay inconsistencias de que un mes no apareció, una semana no apareció, en fin, entonces hago bastante énfasis que esto se haga porque esto va a contrastar después en la implementación final. Brevemente voy a mencionar este proceso, cómo es. A nosotros, las casas de software, realmente nos tocó la parte pequeña. ¿A quién les toca la parte grande? A los operadores de información. Ellos, recordemos que, ¿qué es el pilar contributivo? El pilar contributivo es todas las personas vamos a estar en, en este régimen siempre y cuando no estemos en el régimen de transición. Entonces, en el pilar contributivo va a haber un componente de prima media hasta 2.3 salarios mínimos legales y todo el mundo, ¿en dónde? En Colpensiones. Y se incorpora un nuevo término que es las famosas ACAI, que aquí lo que exceda del 2.3, la misma entidad, perdón, la misma operador de información hace la repartición. La vida real, nosotros mandamos todo y nuestros amigos de operadores distribuyen las cuestiones. ¿Con qué parámetros? Ellos buscan su base de datos, recuerde lo que decía, transición sí o no, si está en sí, continúan donde están, con la nueva ley, y si es no, hace la distribución. No estamos exentos nosotros, las empresas, a solicitar al operador de información qué información tienen. Eso también, porque eso fue una de las experiencias que tuvimos. No tengo el dato, ¿cómo hago para averiguarlo? Podemos pedirle al operador de información esta data de quiénes sí o no están en régimen de transición, según sus bases de datos. Ahora, ¿qué incorporó esta ley? Hay unos cambios importantes, estos en la vida práctica ya. Uno de sus apartes es que se crea un nuevo tipo de pensión. ¿Cuál? 22 prestación anticipada de vejez. En nuestro sistema de nómina, en un módulo que se llama hojas de vidas y dependientes, allí prácticamente lo que hicimos fue ampliar un catálogo en donde le decimos tipo de pensión. Ahora, pero Octavio, ¿esto a quiénes se aplica? Bueno, a las personas que estén pensionadas. Hay clientes que en su grupo de colaboradores tienen personal pensionado y a la cual le pagan una mesada pensional. Entonces, por eso también lo mencionamos que puede encasillar en el grupo del auditorio en algunos clientes. Entonces, prácticamente actualizar catálogos. Ahora bien, que este régimen de transición, insisto, tenemos que tener la marca para poder pagar de una manera u otra con respecto a lo que decía al momento de que los operadores son los que lo validan, sí, pero deben estar como alineados para yo poderle descontar acorde o no acorde. Entonces, en nuestro sistema, en esta pantallita, una de las pantallas que tenemos en el sistema, en el módulo hojas de vida, tenemos algo que llamamos tipos de información.
En este tipo de información es para crear información que no podemos por naturaleza guardarla en datos personales o laborales. La tabla que no sé, tiene 100 casillas. Hubo un cambio de ley, no podemos estar ahí adicionándole 100, 200. Entonces aquí viene a uno evaluar qué tan paramétrico es el software. Entonces, por lo menos en estos aspectos, nos permite crecer o disminuir en temas de configuraciones dentro del sistema. Para hacer el tema de reforma laboral, reforma pensional, uno de los nichos de ajuste para datos particulares, para el comportamiento en que se va a calcular, es este. Lo voy a poner otro ejemplo más sencillo. Sabemos que en el tema de las mascotas, hay beneficios, hay planes exequiales y todo, y hay clientes que tienen políticas, tienen convenios, beneficios en nuestros colaboradores. En este tipo de información haga de cuenta que no están viendo datos adicionales de seguridad social, sino cuáles son mis mascotas de cada uno de los colaboradores para brindarle un plan de beneficios que tiene pactada la empresa, ya sea por tipo de mascota, gato, perro, en fin, en diferentes características. Entonces aquí, para este tema, simplemente agregamos una marca sí o no, y dependiendo de esta marca, el sistema se va a comportar de una manera u otra. Otro tema también, viendo la fortaleza de la parametrización. En ese mismo módulo, nosotros asociamos a nuestros colaboradores. Esto fue la práctica que estábamos listos para implementar. Aquí le decimos a nuestros colaboradores, óigame, ¿usted tiene parafiscal o no tiene parafiscal? ¿Tiene AFP? Sí o no. EPS, ARL, que nuestro código interno es ARP, fondos de cesantías, etcétera. En un mundo normal actual, aquí en este campito resaltado en rojo en entidad, le decimos Colpensiones, porque pertenece al régimen de prima media, o el de ahorro individual, protección, etcétera, ¿no? En el nuevo mundo, ya que reportaríamos acá siempre la entidad privada. ¿Cuál? En el nuevo término que se llama ACAI. Y recuerde que el operador, el que se encarga de decirle, todos los que no están en el régimen de transición, hasta 2.3 salarios mínimos legales, le vamos a aportar en Colpensiones. Aquí vienen los temas de la vida real con las contradicciones de los aportes voluntarios. Les mencionaba un rato que los ahorros, hay un pilar de ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué dice la nueva ley en la resolución 467? Si tú no estás en el régimen de transición, o sea, si perteneces al nuevo régimen de pensiones, no te permitimos, los operadores no van a permitir aportes voluntarios. Ahí hay le falta algo a la ley. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorrar, recordemos, el primer segmento, 2.3 salarios mínimos legales con pensiones, pero si yo gano mucho más, no sé, 10 salarios mínimos legales, yo puedo hacer mis aportes voluntarios a la CAI. Esa parte, esa normativa está cogida. O sea, si el día de mañana dicen octubre, 1 de octubre, y hay ahorros voluntarios, ahí no hay ahorros voluntarios. Sí, a la adicional. Entonces ahí falta un pedacito. Estos temas también de la vida real, aquí hay un contraste que muy seguramente saldrán ajustes. Nos sobra decir, algo recalcar, que de una vez la Corte Constitucional evalúe la profundidad del texto, pueden salir ajustes y nosotros pues tendríamos que estamos de hecho muy atentos a cualquier cambio para hacer los ajustes a lo que ya tenemos. Pueden salir, lo más seguro que sí. Aquí rápidamente es lo que les mencionaba un momento, donde toma fuerza el tema de que si soy régimen de accesión sí o no. En la izquierda son los aportes que actualmente aplican en el Fondo de Solidaridad Pensional en el 1% y en el adicional subsistencia son los porcentajes que aplican dependiendo del número de salarios mínimos legales. Esto es por sí régimen de transición y aquí por no régimen de transición. En la vida real, ¿qué nos pasó? En la resolución 467, uno la mira así con lupita, dice
que aquí arrancaba en el 1%. Eso fue también un temita, nosotros lo parametrizamos la primera vez con 1 y resulta que no, hay que hacer un jueguito ahí imaginativo un poco para llegar y en la práctica, aquí fue en donde también nuestro gran grupo de trabajo, clientes, técnicos, funcionales, las áreas de BPO, soporte, recuperamos información para consolidar esto, porque algunos clientes dicen, no, aquí no algo que no me cuadra, está mucho, entonces analizamos y con nuestros asesores laborales también vimos si hay una inconsistencia en la redacción, en la resolución 467, la vida real es 0.5 en el adicional, siempre y cuando está en el rango de los 4 salarios mínimos legales y menor a 7. Entonces, en los que estén ahí, en total, el descuento es de 1.5 hasta un tope de 2 los rangos. Entonces, es la importancia, aquí recalco que tengamos el dato de régimen de transición, vámonos preparándonos en ese punto, por lo menos al corte como está la ley actualmente, suspendida 30 de junio. Insisto, una semanita marca la diferencia. En tema de pensionados, en cuenta de las personas que ganaban más de 20 salarios mínimos, entre 10 y 20 sigue igual, no hay cambios. Hay un vacío, yo alerto, hay un vacío también ahí al respecto porque dice que si los pensionados cotizantes, por allá en la ley, en la resolución 467, hay un temita ahí que no pertenezco al régimen de transición, obviamente hay que esperar cantidad de años para que esto se dé, pero hay que afinarlo porque dice que si yo no estoy en el régimen de transición y estoy en los 10 y 20 salarios mínimos, fuera de descontarle lo ya de ley, también dice que le aplique esta misma tablita. Entonces, ahí también estamos trabajando en ello, en estas aclaraciones. Obviamente, igual hay que esperar el tema. Quiero pasarles también una noticia. ¿Cuándo fue promulgada la ley de la reforma pensional? El año pasado, más o menos, que será junio, julio, y hay uno de los puntos que dice que sí está activo en la ley, que yo tengo la ventana de poderme, si yo estoy más de 50 años, de escoger si estoy en el régimen de ahorro individual, irme al régimen pensional de prima media. Esa ventana es de 2 años. ¿A partir de cuándo? Del año pasado, julio. No es a partir del 1 de julio cuando se pensaba la activación, es desde el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que ya llevamos más de un año. O sea que las personas que quieran pasarse del régimen de ahorro individual a pensional, le queda menos de un año para hacer ese trámite. Tiene que pedir la doble asesoría, etcétera, cumplir todo ese proceso que se sugiere compartir a nuestros colaboradores ese tema, porque no es desde el 1 de julio en adelante 2 años, sino desde el año pasado 2 años. O sea, el próximo año, aproximadamente junio, julio, la ventana se cierra para comentarles. Bueno, hablemos de la reforma laboral. Sabemos que la reforma laboral eh, tuvo, fue intempestiva, rápida, de ya para allá, el 25 de junio fue promulgada y también emitida en nuestra, ¿cómo se llama esto? Diario oficial, en otros países le llaman la Gaceta Oficial, el mismo 25 de junio, o sea, algo atípico, pero sucedió ese día. Desde ese día que ya comienza a regir unos temas de la ley. Bueno, ¿qué pasó? Ahí vuelvo, insisto, qué tan paramétrico es un software para poder afrontar un cambio de estos de ley tan rápidos. Bueno, en algunos aspectos, ¿cómo? Pero también tengo que contarles, el 25 de junio, nosotros, la gran mayoría de los clientes, tenemos la contabilidad cerrada, la nómina lista. Dios mío, ¿y qué voy a hacer con el 25 al 30 de junio con las proporciones que había que pagar? Bien, todo eso pasó. Entonces, eso mancomunado con el trabajo que se había hecho, parte técnico y funcional, y la experiencia, nuestros clientes beta, también tuvimos clientes beta que se unen a, como estilo Windows, quiere ser partícipe inicialmente de este proceso, ¿no? Entonces, también es lo que yo llamo una gran célula de trabajo, donde recuperamos información para
sacar ya una versión definitiva de aprendizaje, sobre todo en esta reforma laboral que hubo muchos vacíos. Entonces, ¿qué afrontamos? Hicimos un tema de fases. Fase, yo la llamo menos cero, menos cero, porque el 25 de junio, allá. Entonces, los clientes que todavía estaban a tiempo de hacer algo, porque pagaban y contabilizaban todo al final de mes o inclusive los primeros días, bueno, ¿en qué se trabajó? Se trabajó en lo inmediato, que era que pudieran cambiar a los del salario lectivo, los practicantes selectivo y práctica, unos quedarán al 75%, ahorita voy a andar un poquito más, y otros al 100%. Eso le colaboramos a los clientes, trabajamos con ellos, entre por acá, cámbielo, utiliza esta opción, hágalo individual, utiliza esta opción, hágalo masivo. Esa parte la pudimos solventar rápidamente. ¿Qué no pudimos solventar en el instante? En el tema de la seguridad social por los vacíos legales. ¿Le descuento para fiscal o no le descuento para fiscal? ¿A partir de cuándo es la proporción? Todos esos temas salieron de la ley el 25 de junio, que hasta el 18 de julio, con la circular 0083, el Ministerio del Trabajo, me parece que fue, emitió unas aclaraciones del uso, que básicamente no cambió nada de fondo, aclaró unos temas, pero ¿qué hizo? Porque también, ¿qué pasó? Nos reunimos con los operadores de información. Los operadores de información que me dijeron, nosotros no estamos preparados, de hecho nosotros nos emitimos por los decretos reglamentarios del Ministerio de Salud y Protección Social. Ese es el que nos rige a nosotros, no estos temas. De hecho, siguen, no están preparados. Esa es la realidad. ¿Qué fue lo que hizo la circular 083? De lo que ya está montado, de cómo opera el operador, cómo funciona, hacerle unos cambios, unos movimientos estratégicos para que caiga la información de tal manera y fluya. Eso pasó, pero también hay que dar unas cosas cojas. Y quiero precisar que esta circular 083 es de carácter temporario mientras se emiten los decretos reglamentarios. Por allá al final dice un texto muy similar, palabras menos, palabras más. Bueno, ¿qué trabajamos el mismo junio? Emitimos comunicados a los clientes, un video, por ejemplo, para trabajar el tema de los recargos paramétrico. Solamente enviamos un comunicado a los clientes con un video instructivo. Algunos clientes pidieron, oiga, acompáñeme un poquito más para que me recuerde algunos temitas. También se trabajó por línea de soporte. No fue de gran impacto. Recordemos que el tema de los recargos es escalonado a partir del 1 de julio del 2025, con la acotación que no había gran impacto porque nuestros clientes normalmente pagan vencido. En julio paga lo de julio, tal. Pero el parámetro se podía cambiar porque nuestro sistema, dada la fecha de la hora extra del recargo, él dice a qué le corresponde, qué factor le corresponde. Que también tengo que contarle que otros vacíos. La ley habló de recargo, la ley no hablaba de horas extras. Y resulta que hasta después del 18 de julio hubo otra connotación porque la composición de una hora extra en festiva, o sea, en mi descanso obligatorio, o domingo obligatorio, en el caso tal, que ya ahorita espero que me quede el tiempo y les hablo algo del tema. Eh, la, También hay horas extras diurnas y nocturnas, pero esa composición está dada también por el factor del recargo nocturno. O sea que si una que estaba a 1.10, ¿a dónde tiene que quedar? A 1.15 a partir de julio. El próximo año, 1.20, 1.30, 1.35. Entonces, también esa fue la experiencia de los vacíos legales. Hablaron solamente de la palabra recargo nocturno. Los clientes me dijeron, pero es el recargo. Yo les decía, estas no. Entonces, tocó andar también con los asesores laborales sobre el tema, los clientes beta, también increíblemente el aporte. Entonces, fue paramétrico, no hubo impacto para el sistema, fuera de que generar unos videos. El trabajo nocturno, esto es para dentro de 6 meses, ojo, 25 de diciembre de 2026 rige este cambio del horario nocturno. Hagamos una pregunta. ¿Esto a quién afecta? Pues a los software que manejan control de tiempos, turnos. Nuestros software tienen la capacidad que cuando calculemos diciembre del 1 al 25, de 24 de diciembre, va a ser con un rango de horario y del 25 en adelante otro. En nuestro software también se tiene la disponibilidad de tener esta flexibilidad. Es paramétrico al tema. Y otro tema muy importante en el punto de los recargos. Recordemos que la ley, la realidad es
Si en el contrato no se dijo nada diferente que el domingo no va a ser mi descanso, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si no está escrito, es el domingo. Pero ahorita con esta ley yo puedo pactar, sobre todo en el sector de servicios, restaurantes, hoteles, en fin, puedo pactar el lunes, la ley lo permite, y no pago algo doble. Puedo decir que los lunes ahora son tu descanso, o los martes. Entonces, dada esa marca, que el software de control de tiempos, de marcaciones de reloj, todas esas cosas, permita poder yo asociárselo a mi colaborador para que dependiendo si es domingo o otro día se comporte. Eso también lo contemplamos en nuestro software. Entonces también es un punto relevante en la parametrización. Ahora, en el tema de contratos de aprendiz, sabemos que era lectiva y productiva. Bien, sigue igual. Antes manejábamos un tipo de contrato que sea de aprendiz. Creamos dos nuevos, paramétrico, y ahí se desprendió una serie de eventos que se los voy a brindar aquí en este modo resumido. ¿Qué nos dice en los practicantes? Recordemos que no podemos pensar solamente en lectiva y productiva, sino como en tres modalidades. Formación dual. Formación dual, los que estén en el primer año o segundo año, en conclusión, les aplica todos los beneficios de un contrato laboral normal, prácticamente en términos de definido. Que ahí hay una variación en la indemnización de la indemnización como contrato fijo. Bien, entonces, ellos van a tener desde el arranque en las dos fases, lectiva o productiva, de la formación dual. Recordemos, seguridad social arrancan en ARL, para fiscal, AFP, y aporta tanto el empleado como el patrono con la observación que puedo yo estar, ¿cómo se llama? Exonerado, si no me falla la ley, es 1607. Entonces, eso también para el CNSBF y EPS. Y todos los derechos laborales. En la formación tradicional que hacía énfasis un momento, está la etapa práctica, la etapa lectiva. A esa sí, en esa fase lectiva, solamente con base en el 75% de su asignación, y ARL, básicamente no más. Y no tiene nada, beneficios por otro tema, subsidio de transporte, primas, etcétera. Pero en la etapa práctica, sí, AFP para fiscales, aporta al empleado EPS y el patrono. AFP, el patrono. Entonces, ya con los clientes, ¿qué pasó? Hay que afiliarlos, hay que buscar la información y hacer todo ese proceso de afiliación. Esa fue la práctica. Más los derechos laborales. También esto se fació en donde primero garantizábamos ya en julio todos los pagos laborales. En agosto ya era unos temas en cuanto al afinamiento de la circular 083 en cuanto a un ejemplo clarísimo. En el mismo mes estoy electiva y productiva, y que pasen un pedacito para acá y otro pedacito para acá en la pila. Ahí está la cuestión. Entonces, trabajamos eso. Ahorita se está trabajando en unos temas de estabilizaciones y una última cuarta fase, que es el tema de los contratos. Importante, en estudiantes universitarios, siempre y cuando laboren, tengan una jornada de 30 horas por semana, formación, le aplica etapa práctica normalito, 100% y todos los beneficios. Un pequeño, aquí en esta parte de la circular 0083, recuerde que antes reportábamos tipo de cotizante 12 en lectiva. Ahora dígale, póngale 19, productiva. Y en 19, que era productiva, ahora póngale 1, dependientes. Este fue la figura que hizo la circular 083 para que la plataforma de los operadores nos encajara. Ahorita estamos trabajando en lo que llamamos fase 3, fase 4, que es el control de prórrogas. El control de prórrogas, 25 de junio arranca. Dice que el tope para los términos fijos hasta 4 años continuos a partir del 25 de junio. Esto también fue un tema de vacíos legales. No, yo llevo 10 años como término fijo. Entonces ya con esta ley, ¿ya soy término indefinido? No, no es término indefinido. Es 4 años después del 25 de junio y la continuidad. Ahí también hay un vacío legal porque me voy
terminó y te recontrato en 15, 20 días, 30 días, ahí ya no hay continuidad, vuelve y arranca. Entonces ahí también hay una, bueno, es la ley como es. Entonces, 4 años. Y en el artículo 21, bueno, también hay maneja unas cosas por dentro, que si arrancó los primeros 6 meses, el siguiente hasta 6 meses, después hasta un año, y en fin, ¿no? Y en el artículo 21, que hace referencia a los electivos y productivos, mismo manejo en términos generales, pero hasta 3 años puede estar en este contrato. Bueno, entonces, para resumir, la experiencia, un tema, es la ley, mucho vacío. Entonces comenzamos a trabajar con los diferentes actores. Actores fueron nuestros operadores, nuestros clientes beta, nuestros asesores laborales, las diferentes áreas como BPO, que ahorita va a mencionar, que tiene una gran experiencia por todo el cúmulo de clientes que tenemos allí en los diferentes eh, características de ellos. Veamos y resaltemos. Entonces, a esto tan rápido, a esto que teníamos que hacer, el software permitió, gracias a su parametrización, o sea, flexibilidad en parametrización. Esto también puede servir para otros temas. Por decir algo, esto fue con una ley, pero pues, en nuestros sectores podemos tener, sobre todo en el sector industrial podemos tener sindicatos, convenciones colectivas, pactos colectivos, en fin, con un cúmulo de cosas. Nuestro software se caracteriza por tener estas flexibilidad en parametrizar e incorporar nuevos conceptos. Entonces, también brinda, o sea, nos da un espacio, una buena cobertura sin necesidad de hacer un rediseño del software, sino se aplica en conceptos particulares del cliente. Es que yo necesito pagar una prima de pescado con el promedio de los últimos 12 meses o con las últimas 50 semanas o en fin. Eso lo podemos plantear, obviamente ya son temas particulares que se miran en el cliente, pero es viable poder contemplar ese tipo de situaciones. Entonces, pues yo agradezco en este proceso, pues toda esa gran célula de trabajo que nos brindó tener ya un producto. Y bueno, no sobra decir, hay unos temas de reforma laboral que se están estabilizando en los casos puntuales, como yo les decía ahorita, que tenemos un caso, en el mismo mes entró como lectiva y en el mismo mes pasó a productiva. Ese escenario nunca lo había visto. Es extraño porque mínimo si yo entro lectiva deben pasar, no sé, 6 meses y ahí paso a productiva. Entonces, cosas así curiosas que nos ha presentado, pero entonces la gran célula de trabajo ha alimentado permite perfeccionar las instalaciones finales. Bueno, mi estimado auditorio, entonces esa es la parte que quería comentarles. Yo le cedo la palabra a nuestra compañera Juliana, que nos va a brindar otros aspectos de nuestra solución. Bueno, gracias Octavio por toda esa información que nos compartes, realmente muy valiosa y como ya es normal en Colombia, los cambios están a la orden del día. Para ello que es importante resaltar que en Softland estamos también muy al día en todas las actualizaciones, justamente para poder apoyar a las diferentes compañías en Colombia a mejorar esos procesos a través de diferentes soluciones. Por eso en este momento quiero invitar a Juliana Helves, ella es gerente de cuenta con una alta experiencia acompañando esos procesos de implementación y mejoras de todos los procesos, sumando también eficiencia. Entonces, adelante, Juliana. Carolina, gracias. Ingeniero Octavio, también muchísimas gracias por toda esa info que nos regala el día de hoy. Permítame, ya comparto mi pantalla y les cuento un poco también de cómo nosotros desde Sofran podemos apoyarlos en esos retos y desafíos que día a día nos da la normatividad colombiana, ¿no? Siempre le digo a los clientes debemos estar preparados, pero es en todo, porque siempre se están presentando como todo este tipo de cambios y demás que no nos da ni siquiera espacio de poder capacitarnos y estar al día en todos los cambios que tenemos. Entonces, para eso, Soplan desarrolla un sistema de información que cubre toda esa necesidad
que tenemos hoy en relación a no solamente la parte normativa, sino también los demás procesos, ¿cierto? Para eso pues contamos con un sistema de información de nómina 100% web, donde la idea es que agilicemos los procesos, donde el cliente en cualquier lugar pueda ingresar a su sistema de información sin ninguna limitación, ¿cierto? Entonces ya esas aplicaciones donde nosotros instalamos directamente en el equipo, entonces nos dice, no, se me quedó el equipo, no puedo hacer absolutamente nada. No, ya no es una excusa. Nuestro sistema de información permite eso, permite ingresar desde cualquier lugar a la herramienta y poder generar los diferentes procesos de nómina. También contamos con certificaciones, no solamente en la parte de calidad y del proceso como tal, sino también en temas de seguridad de información. Actualmente ya tuvimos la recertificación en ISO 27001 del 2022. Y esto básicamente les da a ustedes la tranquilidad de tener un sistema de información que cumple con protocolos de seguridad en esos momentos o en esta era. Los datos son lo más importante. Por eso en todo lado nos piden datos, ¿no? Vamos al supermercado, diligencien sus datos. Vamos a un evento, diligencien sus datos. Entonces, el salvaguardar esa información tan importante que nosotros tenemos en las compañías, que es la información de nómina de nuestros colaboradores, es muy importante y muy relevante en este momento. Entonces, nosotros actualmente contamos con esas políticas de seguridad de información donde les damos la tranquilidad a ustedes de eso, ¿no? Que con nosotros tienen una información salvaguardada, protegida y sin riesgos de algún ataque y demás. Generamos acuerdos de niveles de servicio que están alineados a ese proceso crítico de la nómina, ¿no? No es lo mismo que un reporte contable no se pueda generar o que el cierre financiero no se pueda generar a que tengamos un aspecto de no podemos pagar la nómina. Entonces, para eso tenemos un centro de soporte de servicio que está con nosotros, que está con el cliente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Generalmente los equipos de nómina generan su proceso o envían a hacer su proceso de liquidación no a las 8 de la mañana y eso lo sabemos todos, ¿cierto? A las 4 de la tarde estamos procesando la nómina porque fue el último momento en donde cargamos las novedades, cargamos todo el proceso, entonces decimos, listo, arranquemos con la liquidación. Y ahí es donde se presentan los escenarios. Los sistemas de información son desarrollados por personas, entonces nunca van a ser infalibles, siempre van a presentar algún aspecto. Entonces, para eso cuentan ustedes con un servicio de soporte, con un equipo totalmente especializado que estará con ustedes apoyándolos en cualquier situación que se pueda presentar. Volviendo un poco al tema de seguridad de información, contamos con validaciones OWASP y altos estándares de seguridad. Aquí nosotros hemos construido con este equipo de producto temas de autenticación, donde tenemos diferentes métodos de autenticación para salvaguardar nuevamente la aplicación y esa data relevante que tenemos de los colaboradores. Manejamos tecnología de punta, estamos sobre Java y Oracle, .NET SQL Server, son, digamos que tecnologías que actualmente se usan en aspectos de desarrollo de software y nuestros respaldos con relación a los modelos cloud o modelos SaaS, como son conocidos, están directamente con Oracle y Microsoft Azure. Entonces, nosotros no solamente tenemos las prácticas de la ISO 27001 con relación al manejo de la información del cliente, sino también contamos con proveedores y con partners que también tienen esas certificaciones, ¿sí? Entonces, siempre digo, por punta y punta, estamos cuidando la data y también entregándole al cliente, pues, claramente tecnología e infraestructura de punta. Dentro de estos procesos de implementación que tenemos, es importante que ustedes cuenten con un consultor especializado en todo este proceso, ¿cierto? Entonces, para eso, en esos proyectos que nosotros manejamos de implementación, cuando venimos de otro proveedor y llegan directamente con nosotros, con Softland, cuentan ustedes van a contar con un equipo altamente calificado con relación a
no solamente procesos del software, sino también a los procesos de la nómina y a los procesos funcionales y a los procesos normativos. Entonces ustedes se van a encontrar con consultores donde no van a decir como, ah, es que eso fue lo que me dijo el cliente, ¿sí? Sino ustedes van a encontrar con consultores que en ocasiones dicen, cuestionan un poco con relación al cómo lo es la norma. Y eso es importante porque en esos procesos de implementación nos hemos dado cuenta que hemos venido haciendo algunas actividades y como ya lo hemos llevado haciendo 10 años, pues es normal, pero con este equipo consultivo lo que hacemos es mejorar las prácticas, ¿sí? Y corregir de pronto algunas falencias que hemos tenido con relación al manejo normativo que, como les digo, a veces decimos, no, es que así lo hemos hecho siempre, ¿sí? Entonces, sí se van a encontrar con equipos capacitados con relación a todo el proceso normativo y que los va a llevar a hacer cambios para mejorar el proceso. Esto claramente genera una inversión y pues nosotros estamos apoyándolos a ustedes con relación a esa inversión que se va a realizar, que no es fácil decir cambiamos un sistema de información y vámonos a otro, es un reto, no solamente por el cambio que se da a nivel también de la inversión financiera, sino también del cambio que genera, ¿no? Un cambio cultural a los colaboradores y a los usuarios de la nómina. Dentro de nuestro proceso, pues claramente vamos a tener tres modalidades cloud, que son 100% en la nube, todo el manejo nosotros directamente de su infraestructura. Manejamos modelos on-premise, donde ustedes directamente ya manejan lo que es la parte de la infraestructura tecnológica y nosotros entregamos por medio del licenciamiento nuestro sistema de información. Y el modelo de BPO, modelo de outsourcing de nómina, que es la tercerización de la nómina, ya más adelante nos apoya la dirección de outsourcing contándoles un poco de este modelo. Dentro de nuestra solución nos integramos a cualquier ERP y a otras aplicaciones. Vamos que no somos únicos en el sentido de que en el mundo corporativo ya hay muchas aplicaciones core, ¿no? Entonces hablamos de, por ejemplo, módulos de controles de tiempos específicos que tenga la compañía, los sistemas de información financieros, bueno, diferentes herramientas. Lo que nosotros generamos es un catálogo de APIs, los cuales siempre vamos a compartir, validar cómo podemos conectarnos a esas demás herramientas y pues de esta manera poder ser no solamente la aplicación de la nómina, sino estar dentro de todo el modelo de herramientas corporativas que ustedes manejen. Yéndonos un poco a cómo nosotros manejamos todo el proceso de la nómina, ¿cierto? Es una sola gestión, que es la gestión de nómina, y sobre ello manejamos procesos específicos, ¿sí? Es un todo, sin embargo, dentro del proceso o dentro de la herramienta misma, lo vemos como subprocesos. Entonces, dentro de esos subprocesos vamos a tener la hoja de vida, que básicamente es como ese pilar que vamos a tener para todo el procesamiento, porque aquí es donde yo le digo al sistema, bueno, ¿cuáles son las condiciones que va a tener Juliana? ¿Cuáles son esas condiciones contractuales que vamos a generar? Juliana va a tener auxilios, Juliana va a tener conceptos fijos determinados, Juliana va a estar o Juliana estuvo dentro de un proceso, un pacto colectivo, un sindicato, va a tener flexibilización salarial. Entonces, aquí es donde yo genero esas pautas para luego el sistema vea esa información y de esta manera haga las liquidaciones correspondientes. Manejo de embargos, se hace toda la administración de los embargos que se puedan presentar. Ustedes saben que los colaboradores tienen embargos civiles, de alimentos, penales, bueno, en fin, desde el sistema los podemos generar y generar todo lo que es la parte administrativa, generación del archivo del banco, del banco agrario para generar pues lo que es el procesamiento del embargo. En la liquidación de nómina, este es el grueso, ¿no? Aquí es donde ya el sistema dice, bueno, ¿qué tipologías de pago vamos a tener? ¿Qué periodicidades de pago? Vamos a tener periodicidades de pago quincenales, mensuales, semanales, tenemos part-time, cuando manejamos expatriados, ¿sí? Entonces, aquí es donde básicamente el sistema hace magia con relación a todos esos aspectos que en su momento determinamos dentro de la hoja de vida del colaborador. Generación de aportes a entidades, todo lo relacionado a temas de seguridad social, los componentes también que tiene la seguridad social, temas de las incapacidades, el comportamiento que se generaría con las novedades de seguridad social, retiros, ingresos y demás, para luego reportar a una planilla de seguridad social.
Generación de préstamos. Ya los préstamos son casi que un proceso general de las compañías. Hacen parte también de esos beneficios que damos. Y porque pues vemos que el mercado financiero nos da unas tasas muy altas, decimos, venga, una manera ya también de darle un beneficio a un colaborador es, yo mismo le presto la plata, ¿sí? Entonces yo le presto la plata o se la presto a un interés menor que se las generan ya las entidades financieras y de esta manera el sistema me permite controlar ese capital, ¿sí? Ese nivel de endeudamiento que pueda tener mi colaborador con relación a deudas que pueda asumir y controles de intereses que ustedes de pronto generan, tipologías de préstamos, porque la compañía tiene préstamos educativos, de vehículos, para los hijos, de pronto para una calamidad. Entonces aquí tenemos todas esas tipologías que permite como ese control la herramienta. Consolidaciones y provisiones, el dolor de nómina y contabilidad. Contabilidad tiene un saldo, nómina tiene otro. Nuestro sistema permite la consolidación y la provisión de manera simultánea, donde sí o sí debemos coincidir con lo que tenemos en nómina y tenemos en contabilidad. Entonces, en ocasiones las compañías dicen, no, yo solo consolido, no, yo solo provisiono, no, yo solo provisiono, no consolido. El sistema genera las dos, ¿sí? Como para darle también el parte de tranquilidad a todo lo que es el proceso de la las interfaces contables con los diferentes sistemas de información financiero, generamos la estructura contable en nuestra herramienta y ya posteriormente a eso hacemos una interfaz, ya sea por un archivo plano o por un web service o por un API, dependiendo del sistema de información financiero que el equipo tenga. Ya como módulos que apalancan nuestro proceso, tenemos los simuladores de prestaciones sociales. Siempre lo digo, es como un ambiente de pruebas pequeño dentro del ambiente real. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta aplicación nos permite hacer simulaciones, por ejemplo, de liquidaciones definitivas. Sabemos que a veces tenemos escenarios donde nos dicen, bueno, Juliana, necesitamos retirar a X persona, pero quiero ver si es por indemnización, cuánto nos cuesta, o si es con justa causa, cuánto nos cuesta. Si es con justa causa, pero demos un bono como para no tener ningún inconveniente con el colaborador y tener un cierre sano de la relación entre laboral y demás, ¿cómo sería? Entonces, este simulador nos permite hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? Para tener ese tipo de escenarios y que así podamos tomar decisiones. No solamente con liquidaciones definitivas, sino también con procesos de vacaciones o procesos de cesantías. Costos de producción, distribuciones en los diferentes centros de costo donde el colaborador presta sus servicios. Esto nos permite a nosotros tener un mayor control de la operación. Fluye mucho en las compañías del sector industrial, porque aquí sí generalmente se presentan esos escenarios o compañías que manejen proyectos. Entonces, nos permite costear muy bien, valga la redundancia, el costo del colaborador en los diferentes proyectos o centros de trabajo donde prestó sus servicios. Mantenimiento general, todo lo que es la parametrización. El sistema cuenta con un módulo completo de lo que es la parametrización macro de todo lo que es el sistema y cada módulo maneja su parametrización propia. Habrá parametrización que manejamos nosotros directamente como dueños del software y habrá otra que sí ustedes podrán modificar. ¿Esto lo hacemos para qué? Para controlar la herramienta. Porque a veces cuando todos tienen los permisos de cambios de parámetros, es donde se generan algunas incidencias. Entonces, la idea es eso, controlar que no tengamos incidencias a nivel normativo. Interactive, bueno, este es nuestro reporteador. Es un reporteador que les va a permitir a ustedes generar reportes a nivel funcional, ¿sí? Generalmente las compañías dicen, los software tienen un reporteador y vamos a ver el reporteador. No, pues son sentencias en SQL o en Oracle. Necesito que el ingeniero venga y me lo desarrolle porque yo definitivamente no pude. La diferencia de nosotros es que es un reporteador a nivel funcional, es decir, que el usuario de nómina, que es un experto en manejar Excel, puede ir y generar reportes, puede ir y generar tableros. Entonces, no necesito tener un BI para poder generar un tablero.
¿sí? Eso lo hacemos directamente desde Interactive, es un reporteador súper completo para los equipos, no solamente de nómina, sino también la parte gerencial que pueda generar reportes directos del procesamiento de la nómina. Prestaciones sociales, pues, todo el manejo de las prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías. Si tenemos extralegales, como decía el ingeniero, manejamos pactos colectivos, sindicatos que manejen sus propios modelos con relación a esos pagos, los hacemos directamente desde los módulos. Y tenemos módulos complementarios, como lo son los pensionados, compañías que tenemos actualmente donde directamente ellos son los que pagan las pensiones. Entonces aquí tenemos todo el control de los pensionados para que de esta manera pues haya un mejor manejo de ese personal especial, digámoslo así, dentro de las compañías. Gestión de empresas temporales, esto es específico para las compañías que prestan el servicio de temporales a otras. Entonces aquí hacemos todo lo que es el proceso de facturación. Y modelo de compensación flexible. Este es un modelo que ha venido creciendo mucho en las diferentes empresas y es porque nos permite ese manejo de decir, bueno, yo tengo un colaborador, al colaborador le voy a pagar, no sé, 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos son 700 en salario y los otros son 300 en diferentes auxilios. Eso tiene un componente claramente en aspectos de seguridad social y demás, que la idea es que desde esta herramienta lo podamos controlar, ¿sí? Esto es algo que se pacta directamente con el colaborador desde el momento en que ingresa, no es algo que lo hagamos después, sino que es en el momento en que ingresa el colaborador y que a partir de allí se debe controlar el pago y el porcentaje que se determinó para lo que es el salario y lo que es la parte de auxilios y demás que podamos tener. Y modelo de proyección y control de gastos de personal. Se maneja cuando las compañías quieren controlar por medio del presupuesto de nómina lo que se ejecuta mensualmente en la nómina, ¿sí? Entonces, aquí manejamos todo. Es básicamente un paralelo de lo que es mi nómina versus lo que yo presupuesté y lo que ejecuté. ¿Listo? Y remuneración variable son todos los auxilios y demás que podamos tener dentro de nuestra con beneficios y demás en la compañía. ¿Listo? Todos estos módulos, todo este proceso de lo que cubre directamente nuestro software, recursos humanos, donde tenemos todo el aspecto del control de lo que es la nómina en las compañías. Y compañías como cuáles tienen nuestro sistema de información. Estamos en compañías como en el sector industrial, como Manuelita, Grupo Nutresa, Johnson Johnson, Hereford, en la parte comercial en Cencosud, Sodimac, en Copper Lines, en Cine Colombia, en temas de servicios, call center, en Telco, Carvajal, temas de los abogados que son súper estrictos en todos los aspectos normativos. Estamos en Prieto Carrizosa, en la Universidad del Rosario, en el sector salud estamos en Fundación Santa Fe, compañías temporales, soluciones inmediatas, en temas de seguros estamos en Cardiff y sector financiero. Estamos en protección. Son algunas de las compañías que actualmente cuentan con nuestro sistema de información. Tenemos un número de clientes importantes en Colombia y también a nivel Latinoamérica y que pues confían en nosotros, confían en nuestra solución y que hemos estado con ellos apoyándolos en toda esta transición que pues se ha presentado con todos estos cambios normativos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y aquí le cedo la palabra a Ani, que les contará un poco de nuestro servicio de tercerización o outsourcing de nómina. Gracias. Bueno, Juliana, muchas gracias. Y como bien lo mencionas, quiero darle paso a Ani de la Cruz. Ella es nuestra directora de outsourcing, tiene una amplia experiencia gestionando todo el proceso integral de la nómina y este pues realmente es un modelo adicional de alto impacto y eficiencia. Entonces, Ani, adelante. Muchas gracias, Caro. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, no les quito mucho tiempo, pues básicamente siguiendo la línea de la explicación dada por nuestro jefe de producto Octavio y siguiendo también la línea de Juliana con respecto a nuestra solución, yo quisiera contarles un poco sobre el alcance que tiene nuestro servicio
de outsourcing de nómina y sobre todo el por qué tercerizar el proceso de nómina. Como han visto durante todo este webinar, y no es ajeno a ustedes, en el último año hemos tenido que enfrentar diferentes desafíos. Especialmente hemos estado expuestos a cambios legales repentinos, convirtiéndose este en el principal desafío que tenemos los que trabajamos en este proceso de la nómina. Con nuestro servicio y teniendo en cuenta que este es ejecutado con nuestra solución o software HCM, software propio, que como saben somos casa desarrolladora de software, garantizamos que los cambios de ley estarán ejecutados en el momento exacto de acuerdo a lo que indica la ley, evitando así multas por retrasos en aplicación de estos cambios. Lo más importante es que siempre estamos en constante comunicación con nuestros clientes. Frente a estos cambios, nosotros acostumbramos a enviar bastante comunicados desde que inicia el borrador de la ley indicando cuál es el cambio que se avecina. El propósito de eso es mantener a nuestros clientes en comunicación, pero asimismo también recibimos retroalimentación de nuestros clientes en donde trabajamos en conjunto, teniendo en cuenta que de pronto sus asesores laborales o una información adicional que puedan tener puede ser valiosa para nosotros. Como lo mencionaba Octavio, en el outsourcing de nómina también trabajamos con algunos clientes beta en donde se aplican inmediatamente las actualizaciones de ley, se realizan las pruebas junto con el cliente, llegamos a acuerdos, llegamos a las interpretaciones y complementamos información teniendo en cuenta los cambios repentinos que hay. Otro punto importante de por qué tercerizar la nómina es la rotación del personal. Este punto nosotros sabemos que siempre estamos expuestos a que los colaboradores asignados a los procesos, no solamente de la nómina, sino a cualquier proceso, se ausenten intempestivamente o renuncien, dejando en aprietos a la compañía, teniendo que buscar prontamente su reemplazo. Y hay que ser realista, en este momento, como está la situación actual, no somos ajenos a que las contrataciones están siendo un desafío para todas las compañías. Con nuestro servicio, las compañías no deben preocuparse por esto, ya que independientemente de la rotación, nosotros garantizamos que siempre su proceso será entregado con base en el cronograma pactado. Algunas de las otras ventajas que vemos aquí en pantalla que tiene tercerizar el proceso de la nómina es la centralización de los equipos del cliente en el core de su negocio y reasignación de la operación. Sabemos que la gestión de nómina consume mucho tiempo, dejando poco espacio para otras actividades. Y por último, y no menos importante, garantizamos la protección de los datos, teniendo políticas de protección. Las políticas de protección de datos suelen ser procesos costosos y con alto riesgo. Nosotros desde el outsourcing de nómina garantizamos la protección de estos datos. ¿Qué busca el área o qué beneficios tiene el área de gestión humana al tener la tercerización del procesamiento de la nómina? Atraer, desarrollar y retener. No es más de lo que les comentaba ahorita, pero hay un punto también importante y es el acceso que pueden tener los colaboradores a su nómina en primera instancia. Sabemos que es un poco desgastante cuando de pronto los colaboradores se acercan al área de gestión humana o de recursos humanos a solicitar desprendibles de pago, certificaciones laborales, a consultar de pronto información de sus datos laborales, actualización de sus datos personales. Esa carga nosotros la disminuimos ofreciendo el portal de autoservicio o portal de autoconsulta, que viene incluido dentro de nuestra solución de outsourcing de nómina. Con el portal de autoconsulta, cada colaborador puede ingresar con su usuario y clave o inclusive, si así la empresa lo tiene parametrizado, podemos ingresar por directorio activo o por Azure, en donde los colaboradores pueden ingresar a consultar sus datos personales, sus datos laborales, pueden actualizar sus datos personales básicos como la dirección de su residencia, su teléfono, su contacto de emergencia, pueden descargar las certificaciones laborales, pueden descargar los comprobantes de pago y pueden descargar los certificados de ingresos y retenciones del año inmediatamente anterior. Esto ayuda muchísimo a las compañías a descargar esta labor que es bastante dispendiosa de manera administrativa, sobre todo para estas épocas en las que estamos haciendo declaración de impuesto o declaración de certificados de renta. Estos son algunos de nuestros clientes en BPO.
En este momento, nosotros contamos con 142 clientes ejecutando la nómina para 23.000 empleados aproximadamente. Adicional a estos clientes, me quiero enfocar un poco en este que les voy a señalar, ADP. ADP es un partner de nosotros. Ya tenemos un poco más de 15 años con ADP. ADP es una multinacional que se encarga de realizar la gestión de atraer los clientes a nivel global de diferentes países al procesamiento de la nómina. Y una vez firma su contrato con los clientes a manera global, asigna a esos clientes a los partners que tiene cada país. En Colombia, nosotros somos uno de los partners asignados a ADP desde el año 2009. Tenemos una gran reputación, un manejo bastante importante con ADP, como les digo, ya un poco más de 15 años. Eso era lo que les quería comentar con respecto al tema de outsourcing de nómina. Siempre es bueno pensar en la tercerización. A veces nos acostumbramos, obviamente, a manejar los procesos dentro de la casa, pero realmente con estos cambios que hemos tenido últimamente, cambios de ley, rotación de personal, dejando a un lado como las cosas de nuestro negocio, siempre es importante pensar en la tercerización. Básicamente era eso. Muchas gracias a todos. Le doy paso a Carlos. Perfecto, muchas gracias, Ani. Gracias por la información y gracias a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas que muchos de ustedes han realizado durante la sesión. Tenemos una pregunta de David Benavides que dice: buenos días, ¿qué va a hacer el aplicativo de nómina con la autoliquidación de seguridad social con los aprendices que pasan de lectiva a productiva? Entonces acá invito a Octavio para que nos apoye con esta pregunta. Con gusto. En esencia, se deben reportar dos líneas. Una, como tipo de cotizante 19, sí, como tipo de cotizante 19, se recuerde que en lectiva ahora hay que mandarlo a 19, y por las bases y los ingresos que haya tenido y el aporte correspondiente a cargo de la empresa en esa línea. Y una segunda línea como tipo de cotizante 1, dependiente, con los ingresos correspondientes del mes, con la connotación que aquí va a haber una unión de aportes, el empleado y la empresa, con tanto en AFP y NPS. En parafiscales también va a haber un complemento siempre y cuando no tenga exoneración. Si tiene exoneración, se reportará 100% la caja, lo mismo 100% la EPS, y SENA y CBF también irían si no tiene exoneración. Si tiene exoneración, se exonera ICBF y SENA y el aporte del patrono de la EPS. Una connotación acá, hay un comunicado que emitió el Ministerio de Trabajo, si no me falla la memoria, con el tema de las novedades de ingreso, retiro, en fin. Hay un comunicado a los operadores de información para que comuniquen a nuestras empresas que no es necesario en ese movimiento reportar ingreso y retiro. Estamos en la confirmación con los operadores si esto ya está implementado como tal. Esas son las observaciones con respecto a ese punto. Gracias, Octavio. Héctor Gómez pregunta: buenos días, en relación con los beneficios de un aprendiz en etapa práctica, ¿se aplican 100% lo relativo a la licencia de maternidad y el eventual fuero de lactancia? Bueno, de hecho, en cuanto a ausentismos, no hubo un cambio normativa, siempre han estado disponibles. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido la costumbre que cuando ya no sea lactancia, sino por otro tipo de ausentismo, incapacidad, accidente de trabajo, normalmente no se aplicaba ningún cálculo dentro de la nómina, la empresa igual lo reportaba o hacía la recuperación de esos dineros y de cara al practicante se extendía la fecha fin de terminación de su etapa normalmente, pero sí cubre exactamente igual, indistintamente a las normativas legales de cualquier ausentismo en otra persona.
Gracias. Y Astrid Cárdenas, en temas de descuentos, aplicación de ley de libranzas 1527 y o embargos para aprendices practicantes se puede aplicar sin restricción. Hasta el momento se podría aplicar por lo menos con exactitud. Todo depende también del edicto. Por ejemplo, en el caso de embargos, va a depender del edicto del juez. Ese es el que va a determinar si le aplica sobre el apoyo sostenimiento o no. Pueden decir que sí, pueden decir que no. Cabe, digamos que no por la característica del apoyo sostenimiento, pero en la etapa práctica yo podría afirmar que si un juez verifica que está en etapa práctica, le cubriría los mismos descuentos normales de cualquier persona que se encuentra, por ejemplo, como acogido a ley 50. Le aplicaría lo mismo. En cuanto a las libranzas, también no hay un tema que discrimine que no o no. Ahí el tema de la libranza ya, recuerde que lo emite la entidad financiera, entonces ahí ellos tal vez dirán, no, no se lo otorgo porque él no tiene un sueldo como tal, sino lo que tiene es un apoyo de sostenimiento y para ellos no sea una garantía al respecto. Perfecto, gracias. David Benavides nos dice, buenos días, ¿qué va a hacer Querix 7 con la autoliquidación de los aprendices que pasan de lectiva a productiva durante el mismo mes? Que creo que es el que acabamos de responder. Son dos líneas, una por tipo de cotizante 19 y otra por tipo de cotizante 1 dependiente. Perfecto. Y adicional, ¿el módulo de las provisiones y las consolidaciones de los aprendices se va a ajustar? Correcto, sí. Es parte de la instalación que ellos ya se comienza a provisionar desde el 25 de junio los derechos laborales de prestaciones sociales más las vacaciones. Está incluido en el módulo, legalmente no es una prestación social las vacaciones, sino un descanso remunerado. Y sí, a partir del 25 de junio. Listo, Octavio, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Vale resaltar que las memorias y toda la información compartida el día de hoy Un se va a paréntesis, enviar. perdón, Cuéntame. 25 de junio siempre y cuando esté en etapa práctica. Etapa lectiva no aplica. Recuerda la fotico que mencionaba, dos tipos de contrato, uno lectivo, otro práctica, si estén en la práctica. Y la práctica mínimo desde el 25 de junio. Obviamente, si pasó a práctica en este mes, a partir de este mes, en la fecha que corresponda. Perfecto, importante aclaración. Como les mencionaba, vamos a compartir las memorias y nuevamente agradecemos a todos por la participación, por la asistencia. Acá podemos concluir que si bien los cambios llegan de un momento a otro, cuando contamos con esa buena combinación de conocimiento, buenas prácticas y sobre todo la tecnología, podemos sacar todo adelante con éxito. También invitarlos, si alguno de ustedes requiere algún tipo de consultoría, asesoría para la implementación de estos cambios, estamos completamente abiertos para que podamos agendar un espacio. Nuevamente, gracias y que tengan un excelente día.